Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación al colectivo San Roque, que se ha propuesto que vamos a apoyar todas las tareas de remediación que hacen falta para sanear el ambiente donde estamos viviendo todos nosotros, así que agradecido. Me voy a tomar algunos minutos más porque estaba previsto que arrancara el doctor Barbeito, que es un reconocido geólogo de nuestro medio y que ha trabajado mucho sobre la geología y geomorfología de todo el ámbito de la provincia de Córdoba y en particular en la cuenca del lago San Roque. De modo tal que lo primero que abordaré es la temática de él. He acordado con él que la llevará adelante. Como disparador se me ocurrió poner esta imagen que corresponde a la ciudad de Dubái y preguntarnos si nosotros queremos eso, ¿no? Como disparador. Bueno, habrá algunos que dirán me gusta esa ciudad con edificios, otros que dirán me gusta el Carlos Paz de los chalecitos californianos. Lo que sí es cierto que eso, además de ser muy bello, es una de las tareas de remediación que tendremos que llevar adelante, Dios mediante, para oxigenar el lago. No sé si con esa ostentación, grado de ostentación, pero bueno, digo, me pareció interesante mostrarlo. Quizás tengamos que adoptar, porque somos bastante más pobres que ellos. No sé cómo definir la pobreza, pero sí, digamos, en términos monetarios. Así que bueno, quizás debamos abordarlo con, a lo mejor, energías renovables, etcétera, de otra forma, y poner el lago en condiciones, que es lo que, y la cuenca en condiciones, que es todo lo que nosotros pretendemos. De esto quizás ustedes habrán escuchado un montón, por los distintos medios, los distintos especialistas, etcétera, pero no viene mal hacer un recuento, un reconto de la caracterización de nuestra cuenca, ¿no? Desde el mirado de distintas disciplinas, ¿no? Así que la agenda que tengo prevista es caracterizar la cuenca del lago San Roque, detectar cuáles son los ambientes, los problemas ambientales más importantes y alguna propuesta de solución que, como Salieri de Charlie, le voy a robar al doctor Montenegro si es que no llegue. Los datos que están aquí los conocemos todos. Nuestro planeta, visto desde afuera, es una esfera de agua. Sin embargo, muy poca disponibilidad de ella está aprovechable actualmente, si bien hay países que desalinizan, como Dubái, etcétera, agua de mar, todavía tiene costos que son imposibles de afrontar por un 95 o 98% de la población mundial por los costos que ellos representan. Y en la medida que lo seguimos deteriorando, va a haber cada vez menos disponibilidad de agua dulce. Se dice que aproximadamente un 3% de la disponibilidad de agua es dulce y está disponible para la vida de los seres humanos que estamos radicados aquí. Pero una cosa importante es que de ese porcentaje, ¿no? Un 30% están localizados en América del Sur. Un 30% están localizados en América del Sur. De hecho, tenemos 2 de los 10 ríos más grandes del mundo. De hecho, uno de los ríos más grandes del mundo está, el Amazonas, está ubicado aquí. Y tenemos un 6% de la población del mundo. Esto nos convierte en términos de disponibilidad per cápita de los habitantes del mundo que mayor disponibilidad de recursos hídricos de agua dulce disponemos per cápita, ¿no? Uno se preguntará entonces, o deducirá entonces, ¿por qué tanta necesidad de inversiones en materia de recursos hídricos y de compra de campos, etcétera, por parte de países desarrollados? Obviamente ven recursos, como en una época se veía el petróleo, disponible en esta región del planeta. Lamentablemente no están esos recursos hídricos en América del Sur bien distribuidos. Hay países como
Paraguay, que tiene una cantidad de 57.000 metros cúbicos por habitante y por año disponible. Claro, por ahí pasa Río Paraná, Río Paraguay, etcétera, etcétera, rodeado de ríos. Y Perú, que dispone de unos 1.548 metros cúbicos habitante por año, que es el de menor disponibilidad de recursos hídricos. Nuestro país se ubica en términos promedios en el término de 27.000 metros cúbicos habitantes por año, cuando se considera que para que un país tenga condiciones de que no sufra escasez crónica, debe tener entre 1.000 y 1.700 metros cúbicos habitantes por año, lo cual nos convierte en un país con abundancia 27 veces más de lo que necesita un ser humano para poder sobrevivir en una región con o sea, no sufrir escasez crónica. No obstante ello, de vuelta, los recursos hídricos en nuestro país están mal distribuidos. Hay un 60%, 63% de nuestro país que está en condiciones de semiaridez o aridez, ¿no? Y tenemos una fuerte concentración en la cuenca del río La Plata, en la cuenca del río Paraná, con el río Uruguay y el río Paraná, ¿no? Bien. Es uno de los países entonces que tiene una distribución más heterogénea de recursos hídricos de América del Sur. Y si vamos haciendo un enfoque cada vez más detallado, encontramos que la provincia de Córdoba, a pesar de lo que pensamos los cordobeses, tiene aproximadamente unos 100 metros cúbicos por segundo de caudal medio de agua superficial disponible. Bueno, usted no les dice nada, pero 1, 2, en este momento todos los ríos en términos promedio a lo largo del año llevan unos 1.000 litros de agua, 100 metros cúbicos, ¿no? 100.000 litros de agua. Un metro cúbico son 1.000 litros. Lo que representa un 0,5% del total disponible de agua dulce del país. O sea que no tenemos nada de agua. Si pensamos que el río Paraná tiene 16.000 metros cúbicos a la altura de Santa Fe y 25.000 metros cúbicos por segundo el río Paraná, el río de la Plata, nos damos cuenta que nuestra provincia tiene una escasez enorme de recursos hídricos de agua dulce. Sí es cierto, tenemos agua subterránea, pero esa agua subterránea, en muchos casos, sobre todo en el este de la provincia de Córdoba, tiene problemas de salinidad y no es aprovechable sino con un tratamiento adecuado. Por eso se han construido una red de acueductos desde Río Tercero y desde Belleville para atender todas las necesidades del este de Córdoba, y actualmente se está trabajando en un proyecto para traer agua del río Paraná a través de un acueducto que Santa Fe está construyendo hasta la ciudad de San Francisco y prolongarlo probablemente hasta la ciudad de Córdoba. Esto quiere decir que en términos porcentuales, en relación a la población que anda alrededor de los 4 millones de habitantes, nuestra provincia es la provincia que tiene menor cantidad de recursos hídricos per cápita del país. Nosotros siempre creímos que en Córdoba el agua, como vemos, una cantidad de embalses, etcétera, etcétera, era abundante. En realidad, somos de las provincias, tenemos menos agua per cápita que la provincia de La Rioja, por ejemplo, que cuando uno va la ve casi desértica, ¿no? O Catamarca, ¿no? Esto nos obliga a repensar cómo aprovechar esos escasos recursos que tenemos, ¿no? Claro, hubo gente que hace medio siglo atrás, medio siglo y más, tuvo la visión de generar reservorios, embalses para guardar los excedentes que se producen en una época del año, porque estamos en una región semiárida, y una región semiárida significa que falta agua, pero además está mal distribuida a lo largo del tiempo. Llueve 3 o 4 meses o 5 meses durante el año y después no llueve. Entonces, aprovechar los excedentes de las épocas húmedas para poder aprovecharlo cuando se producen los déficits. Bueno, y se generaron todos los diques que conocemos. La cuenca del lago San Roque, enfocando todavía más cerca, haciendo un foco más cercano, tiene entre un 10 y un 15% de la disponibilidad de recursos hídricos de la provincia.
nuestra cuenca del lago San Roque tiene unos 10 metros cúbicos por segundo, de unos 100, 150 metros cúbicos por segundo, que es la disponibilidad que tiene la provincia de Córdoba. Y esa pequeña cantidad constituye la fuente de provisión de agua potable de casi 1,5 millones de personas, que es todo el Gran Córdoba, la cuenca alta del lago San Roque, Sierras Chicas, la ciudad de Córdoba, etcétera, etcétera, que es un 4% de la población del país. Un 4% de la población del país se abastece de esto. Actualmente se está utilizando una proporción del dique Los Molinos y se va a ampliar para la ciudad de Córdoba, viendo esta situación. Pero les aclaro, como veremos en una filmina posterior, que el lago Los Molinos va por el mismo camino de eutrofización del lago San Roque. Bien, esa es la cuenca en la cual nosotros estamos ubicados, ¿no? La cuenca del lago San Roque, no soy zurdo, es esta, del lago San Roque. Pero pertenecemos a la cuenca del río Suquía, la cuenca del río Primero, que es un tributario de la laguna Mar Chiquita. A la laguna Mar Chiquita tributan 3 ríos: el río Suquía, el río Sanaes. Fíjense que aquí se ve un paleocauce. Antiguamente el río Segundo tenía este curso, después se corrió para este lado. Y el río Dulce, que es el principal tributario. Por eso la laguna Mar Chiquita, al ser una cuenca endorreica, varía de nivel. Endorreica significa que no tiene salida al mar. Todo el agua que ingresa ahí queda almacenada ahí y solo se pierde por evaporación. Por eso sufre esas variaciones de nivel. En ciclos húmedos crece ese nivel hasta inundar poblaciones como la de Miramar. Ustedes se recordarán, si van ahora van a ver que está casi a la altura de la costanera de vuelta, ciclo húmedo que estamos viviendo. Y cuando se producen ciclos de sequía, que en general son de 15 a 20 años de extensión, la laguna Mar Chiquita desciende. Bueno, esa es una imagen satelital, no se ve muy bien, pero las manchas blancas se ven dentro de nuestra cuenca, las urbanizaciones. Acá está Carlos Paz, las localidades del sur, Tanti, Empalme a Tanti, Estancia Vieja, Cosquín, San Vialet, Santa María, etc. Todas las localidades. Fíjense cómo esta mancha se va agrandando, ¿no? A ver si me pasé una. Bien. Esta es la cuenca del lago San Roque. Y aquí en distintos colores vemos el lago, la cuenca norte, que es la cuenca del río Cosquín, conformada por 2 ríos, el río Yuspe y el río San Francisco, que viene de la ciudad de La Cumbre. La Cumbre está ubicada acá, no pertenece a la cumbre de esta cuenca, sino pertenece a la cuenca del río Cruz del Eje, digamos, a la cuenca del Cruz del Eje. Aquí tenemos la cuenca de las Mojarras, la cuenca de los Chorrillos en verde y la cuenca del río San Antonio, que es esta donde nosotros estamos ubicados aquí. Bueno, esto serían todas las venas y arterias de nuestra cuenca, ¿no? Todos los ríos, cuyos datos ya vamos a ver más adelante. ¿Qué voy a decir ahora? Fíjense ustedes, la superficie de la cuenca son 1.500, casi 1.600 kilómetros cuadrados. La longitud de los cauces, de toda esa red que veíamos de venas y arterias, suman 1.797 kilómetros. Si sumiéramos todos los cauces, casi llegaríamos a Bariloche, ¿no? No sé cuánto era Bariloche, eran 1.600 kilómetros, 1.700. Sumaríamos todos los ríos de la cuenca. De cauces principales, unos 208 kilómetros, que son los que vemos habitualmente. Nacen las Sierras Grandes, bueno, después lo voy a explicar un poco más adelante, a 2.374 metros y desagua en el dique San Roque a 646 metros.
con un desnivel de 1.654 metros, y tiene un caudal medio del orden de los 10 metros cúbicos por segundo, de los cuales el río Coquín es el más importante con un 50% de aporte, el San Antonio un 40% de aporte, y los otros dos ríos, los Chorrillos y las Mujarras, del orden del 10% de los aportes, ¿no? En cuanto a las características físicas de la cuenca, bueno, es un trapecio, como veíamos antes, que tiene unos 67 kilómetros de largo, y en la parte del trapecio cateto más largo tiene 39 kilómetros de ancho, y como decíamos recién, nace al oeste en las cumbres de Achala y en la Sierra del Perchel, al este tiene como límite las Sierras Chicas, y bueno, al sur coincide prácticamente con el camino de las altas cumbres, para que ustedes se den una idea. En cuanto a la geología y geomorfología, digamos, el suelo y su forma, ¿no? Esta pertenece a las sierras más antiguas de nuestro país, que son las sierras pampeanas, junto con las sierras de la Ventana de la provincia de Buenos Aires. Tiene un basamento cristalino escalonado, con fundamentalmente rocas ígneas y metamórficas en un 75% ubicadas al oeste, y una cubierta sedimentaria que está localizado básicamente en el Valle de Punilla. El uso del suelo dentro de la cuenca, que es uno de los temas que ya vamos a ver, básicamente se da agricultura y acciones recreacionales en los suelos fundamentalmente aluvionales, pastoreo, minería, recreacionales también en el resto de la cuenca, recreación, minería y reservas naturales en los faldeos y sierras, y hay un importante grado de urbanización sin ningún tipo de planificación. Las urbanizaciones acá, como explicaré más adelante, surgieron más como consecuencia de la especulación inmobiliaria que de una planificación urbana. En cuanto a la vegetación depende, y está claramente, ustedes cuando van por los caminos de las altas cumbres verán, al principio nos encontramos en un monte serrano, hasta los 600 metros aproximadamente, hasta los 1750 metros ya se achaparra el monte y vemos arbustos y montecitos. Entre los 1000 y los 1800 vemos bosquecitos de altura, entre ellos los tabaquillos, que hay una gente que ha trabajado muy fuertemente, el biólogo Renison con todo su equipo tratando de reforestar toda la cuenca alta así, de los gigantes, y pastizado solo desnudo a partir de los 1500 metros de altura. En cuanto a la hidrometeorología e hidrología, vivimos en un clima templado mediterráneo, donde se concentran las lluvias y las altas temperaturas fundamentalmente en la época estival, temperatura media de 17 grados. Las precipitaciones medias anuales diría que están alrededor de los 700 milímetros, pero varían entre 500 y 1000 milímetros. Probablemente este periodo lluvioso que hemos tenido desde el año pasado al cierre de este año vamos a andar cerca de los 1000 milímetros. Las tormentas que se producen aquí en general son frontales en el verano y convectivas y orográficas, localizadas, digamos, esas que nosotros vemos que se producen y después sale el sol, ¿no? Como decía antes, los caudales están alrededor de los 10 metros cúbicos por segundo a la salida de todos los tributarios que yo decía antes, los cuerpos tributarios aportan eso. Tenemos crecientes de tipo torrenciales durante el verano, eso le da toda una impronta, y están fuertemente condicionados por el régimen fluvial. Llueve y tenemos inmediatamente una creciente. Tenemos 2 meses al año de aguas altas, que son en general diciembre, enero, o enero y febrero, según cuando se produzcan las lluvias. 4 meses de aguas ordinarias, que son los 2 meses anteriores a este periodo, y 6 meses de aguas bajas, o sea, un semestre completo donde actualmente el río San Antonio, quien lo haga visto, ya a duras penas alcanzan los recursos para atender los requerimientos para consumo humano de la zona servida desde allí. Esto
quien ha ido al dique de Cuesta Blanca verá que tomamos en una época del año, a medida que nos vamos acercando a la época de lluvias, que todavía no llovió y tenemos un aporte muy bajo del río, hubo años donde nos tomamos casi el 80-90% del caudal del río, lo cual está diciendo, señores, a este asunto hay que atenderlo, ¿no? Después, si quieren, hablamos algo de ese tema. Bueno, no obstante tener 10 metros cúbicos por segundo, se han evidenciado desde el año 1903, 1923, 28, etc., caudales del orden de los 2.000, 6.000, 2.000, 1.700 metros cúbicos por segundo. Acuérdense que el río Paraná tiene 16.000. Quiere decir que por el río Suquía llegó a pasar en algún momento un tercio del caudal del río Paraná, en el año 1923. ¿No? Para que veamos la variabilidad que nosotros tenemos en esta región. Obviamente tenemos, según el censo del 2010, en toda la cuenca unos casi 200.000 habitantes, debemos andar hoy, con una tasa de crecimiento de 2,74%. Les recuerdo que la tasa de crecimiento del país es del 1,2%, igual que el de la provincia de Córdoba, o sea, crecemos 3 veces más rápido, lo cual es otro llamado de atención. Solo en la población estable, sin contar la población turística. Yo puse ahí 150.000 habitantes de turismo, no lo sé, puede ser el doble o puede ser la mitad, dependerá de ciertas condiciones. Tenemos una de las más altas densidades de habitantes por kilómetro cuadrado, y con Punilla y Colón somos los más densamente poblados, los dos departamentos, después del departamento capital. Obviamente la actividad económica fundamental es el turismo, que está en gran medida sostenido por los recursos naturales. En gran medida sostenido por los recursos naturales, y es a lo que viene la gente. Tendremos buenos restaurantes, buenos teatros, un montón de infraestructura para ofrecerle, pero la gente viene a ver el medio ambiente, y en la medida que no lo atendamos vamos a ir perdiendo esos recursos. Como decía antes, la planificación de crecimiento de la ciudad ha sido totalmente de carácter especulativo. Nuestra ciudad ha sido un agregado de loteos que después hubo hilvanar, por eso todas las calles tienen discontinuidad, no tenemos una continuidad urbana que nos permita ser una ciudad que nos permita movilizarnos rápidamente. La cuenca en general, podemos decir que sumando toda la cantidad de metros de redes colectoras y conexiones que tenemos, aproximadamente trata un 30% de los efluentes que genera. Ya después lo vamos a abordar más. En la cuenca baja un 35% de la cuenca baja es Carlos Paz y la localidad del sur. En la cuenca alta un 60%, la falda del Jardino, Huerta Grande y Valle Hermoso. En la cuenca media nada, y en la cuenca oeste tampoco. Cuenca media es Vialé, Santa María, Cosquín, y la cuenca oeste es Tanti, las localidades de Palma. Y tenemos un inadecuado manejo de residuos sólidos. Bueno, ahora se ha construido una planta, esperemos que se le pueda dar un buen tratamiento y un buen destino a esos residuos que antes se acumulaban en un sector que felizmente está fuera de nuestra cuenca, pero está dentro de la cuenca de la Cañada. O sea que de alguna forma tiramos la bolsita de la basura al vecino, o tirábamos. Otro problema es que la organización política administrativa no coincide con la geografía de la cuenca y por lo tanto no existe un manejo integrado de los recursos naturales. De hecho, hay localidades del Valle de Punilla que están fuera de la cuenca. Entonces eso genera un conflicto de intereses públicos, privados y sociales, ya que se requieren grandes inversiones para recuperar la cuenca. Entonces no podemos poner de acuerdo. Esto lleva adelante el comité de cuenca, etcétera, etcétera, donde estén los intendentes, las entidades intermedias, los vecinos, etcétera, etcétera. Nos cuesta mucho ponernos de acuerdo en ese tema.
Aquí quise rescatar un dato, y ya metiéndonos más en caracterizar la problemática del agua, un trabajo de Olga Donati y Dori Henning hecha en el año 1995, donde mostraba que el agua en general, en los tramos superiores y medios, digamos hasta Cuesta Blanca para caracterizar de alguna forma, y hasta el puente Subiría en el río Cosquín, es agua de origen pluvial que presenta una muy buena calidad. La naturaleza nos da una muy buena calidad porque es prácticamente agua de lluvia. Tanto cuando llueve, cuando no llueve. Obviamente cuando llueve hay un desmejoramiento de la calidad física o estética que nosotros llamamos, en cuanto a turbidez y color, que requiere de un tratamiento. Allí no existen asentamientos urbanos ni industriales, excepto algunas extracciones mineras que después podemos hablar. Pero nos llama la atención el relativo alto contenido de fósforo que tiene, y por qué digo fósforo, después algunos de los biólogos podrán profundizar el tema del fósforo, que ya tiene el río desde sus nacientes, ambos ríos desde sus nacientes. La geología madre, digamos, le otorga al agua esa componente. El fósforo viene solubilizado con el agua, entonces se presentan o aparecen esos contenidos de fósforo altos, ya aguas arriba de Cuesta Blanca, lo cual nos está indicando, para lo de Tramo Montenegro, como decía él, que las acciones no solo se limitan a reducir o a mejorar o a construir cloacas. Tenemos un problema en el ámbito rural que tenemos que resolver. Y es agua prácticamente apta para consumo humano en casi toda la época del año. Pero hay un desmejoramiento sustancial en el tramo inferior del río, digamos, de Cuesta Blanca, y del puente Subiría hacia abajo. Bueno, ahí hay un aporte de fósforo enorme que se puede ver en los siguientes gráficos. Hay algunos, bueno, datos que a ustedes por ahí, digamos. Pero ahí, si ustedes ven cómo, digamos, aquí están las distintas localidades, desde Cuesta Blanca hasta Costa Azul, todos los gráficos, en general hay un desmejoramiento de todos los parámetros, tanto físicos como químicos como bacteriológicos. Y eso es como consecuencia de los aportes que las urbanizaciones realizan de toda índole, ¿no? Recuerdo que esto es del año 1995, cosa que ha empeorado. O sea, si hiciéramos este estudio hoy encontraríamos que las condiciones serían aún peores. Bien, el dique San Roque, bueno, todos conocerán la historia, lo que se construyó primero en 1890, se reconstruyó en 1944, ocupa unas 1.500 hectáreas, una hectárea cuadrado de 100 metros. Tiene un volumen útil de 200 hectómetros cúbicos. 200 hectómetros cúbicos es un cubo de 100 metros por 100 metros por 100 metros. Y un volumen máximo de 350 hectómetros cúbicos. Esto sí llegaría al nivel de coronamiento, que evidentemente no puede llegar a ese nivel nunca el lago. Un dato importante para el tema saneamiento que nos ayuda es el tiempo de reposición media del volumen del lago, que está entre 300 y 400 días, dependiendo obviamente del régimen pluvial, ¿no? Quiere decir que el lago entre 1 y 2 años renueva totalmente su volumen, ¿no? Si no estaríamos en condiciones muchísimo peores. Digamos, la cámara séptica se llena de agua limpia una vez cada un año o cada 2. El grado de embancamiento que presenta el lago se estima que está entre el 20 y el 30% y fundamentalmente está localizado en la desembocadura de los ríos Cosquín, en los 4 ríos, ¿no? Esto no sería preocupante, no es significativo, pero lo preocupante es que gran parte de ese 20-30% se ha producido
durante las últimas 2 décadas, lo cual sí es preocupante, porque eso marca un proceso de desertificación en la cuenca. Cada vez los ríos arrastran más sedimento. Bueno. Bueno, esto lo voy a abordar rápidamente porque voy a dejar después al doctor Montenegro, que es conoce mucho mejor que yo de este tema. La ejecución del mismo dique ya fue, aunque no nos guste y era necesario construirlo, un elemento que el hombre interpuso en la naturaleza y que constituyó un escollo para la situación actual. Digamos, para abastecernos de agua, la ciudad de Córdoba, para abastecerse de agua y desarrollarse, construyó un dique para aprovisionarse de agua, para consumo, para riego, para generación de hidroenergía, etcétera, etcétera. Y todo eso. Eso, bueno, cada vez que manoseamos la naturaleza, digamos, tratando de leer cómo reacciona. Y dice, bueno, construimos este edificio, si nosotros venimos dentro de 200 años, este edificio no está más. Se encarga la naturaleza de tratar de volver a sus condiciones iniciales. Estoy tratando de leer cómo razonaría la naturaleza. Bueno, la falta de control y planificación a nivel rural, en cuanto al uso del suelo, prácticas agrícolas, industriales, mineras, etc., las actividades recreativas, los incendios de bosques naturales y desertificación, la infraestructura sin planificación, caminos, etcétera, que se han llevado adelante, los usos del agua, tanto para consumo humano como les explicaba recién, animal, riego, regulación, caudales ecológicos y todos, han contribuido a generar problemas ambientales. En los ámbitos urbanos, la falta de planificación y control en los planes de desarrollo, mirados desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos, tanto de suelo como del agua, como de los demás elementos, las actividades recreativas, los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos y líquidos en toda la cuenca, la corrección de torrentes pluviales, desaprovechamiento del agua pluvial como uso y aguas grises como uso, que nosotros en nuestro plan director estamos alentando, en nuestro plan director de agua, digo, para el uso, vamos a promover el uso de agua pluvial y reuso de aguas grises. Reservorios específicamente en cuanto a la regulación del uso, sedimentación, falta de oxigenación, recepción de todos los líquidos residuos urbanos, limpieza y corrección de márgenes, etcétera, han llevado a la situación bueno, ¿esto qué produjo? Una variación del régimen hidrológico del río. Tenemos crecientes cada vez más abruptas y estiajes o bajantes del río cada vez más severos porque la cuenca se desertificó, está claro. La hemos convertido, hace falta ir, yo siempre digo, a la quebrada del Condorito y mirar el campo que está previo a la entrada de la quebrada del Condorito y va a ver que es una planchada de roca como esto, y cuando uno entra a la quebrada del Condorito, el pasto, la pastura natural, le llega a la cintura o al pecho, se ha regenerado eso. Bueno, originalmente era así eso. Eso hace que la intercepción que produce la vegetación y como consecuencia de ello la infiltración a las napas subterráneas se haya interrumpido. Entonces toda gota que hay escurre rápidamente a los ríos, genera crecientes más abruptas, genera erosión hídrica que viene a parar al lago. Todo eso produce una calidad de deterioro de la calidad del agua superficial y subterránea, en particular en los tramos inferiores del río. Estaba hablando de la cuenca alta, ahora estoy hablando de la cuenca baja, ¿no? Severos procesos de pérdida de flora y fauna autóctonas, severos procesos de desertificación, severos procesos de erosión hídrica en suelo, eutroficación de reservorios. Y como decía recién, las consecuencias que han provocado esas, la variación del régimen hidrológico, pérdida de la calidad de agua, riesgo de afectación a la salud, eutrofización generada. Quiero decir que me enseña que ya debo estar alrededor de... Tengo que redondear. Bueno, redondear, listo. Quiero decir que dentro del ámbito de la cuenca hay 2 reservorios, uno es el dique San Roque y el otro es el dique La Falda, y hay que ir a ver el dique La Falda. El dique La Falda, acá, no sé si te da la cintura cruzándolo caminando, está totalmente embancado, ¿no? Bien. Bueno, yo quisiera simplemente decir esto.
Cuando en el año 2000 se contrató a la Universidad Western Australia para realizar estudios de recuperación del lago, el diagnóstico que ellos propusieron en el año 2000 fue que las obras de cloaca, si bien son necesarias, no resultarán suficientes para recuperar la calidad del recurso. Se requiere actuar sobre otros efectos contaminantes, actividades en todo el espacio de la cuenca geográfica, incendios, aportes naturales, acciones en el propio cuerpo del lago a fin de romper la estratificación estival y disminuir los aportes de cargas internas acumuladas en los sedimentos de fondo. Y se propuso instalar difusores de profundidad sobre el lecho para romper la estratificación térmica y evitar la liberación de nutrientes, que de hecho se hizo, y ustedes lo verán en un sector muy limitado del lago, lo verán funcionar en algunas épocas. Y bueno, yo quería rescatar que en el año 1989 la FUNAM hizo un diagnóstico y una propuesta de soluciones que están ahí y que después lo explicará el doctor Montenegro, que fue el autor. Estoy hablando de hace 32 años atrás, y que desde mi punto de vista tiene total vigencia. Estas imágenes, y el último que digo, muestra el estado o fotografías satelitales del 11 de abril del año 2017, o sea, hace un año atrás. El lago San Roque, que es este, donde ya ven toda la problemática de las algas acá. El de Los Molinos, que presenta la misma situación. El de Embalse Río Tercero, que no presenta todavía, pero habiendo navegado se observan algas, habiendo navegado ahí se observan algas, y el dique La Viña, donde no lo navegué nunca, no lo conozco, pero parecería que no presenta ese problema. Bien. Tiene su problema. Tiene ese problema también. La semana pasada invitaron los bomberos del Padrón. Bien. Bueno, esto sería, digamos, el tema de caracterización, ¿no?